Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Proteína Mental. Hoy vamos a hablar de 4 pilares fundamentales de la grandeza. 4 pilares fundamentales de la grandeza. Ya sabéis que cuando hago estos tiempos de proteína mental, sobre todo es tanto desarrollo personal como empresarial, porque yo creo fielmente y lo he visto a través de todos esos 15 años de empresaria que como yo soy como persona influye directamente en mi negocio. Y evidentemente nuestro negocio es una extensión de quién somos como persona. Así que hoy vamos a hablar de 4 pilares. Nos vamos a enfocar más en uno que los demás porque el tiempo si no se nos va a ir, pero os voy a tocar a cada uno de ellos y vais a ver la importancia que tiene a nivel personal y empresarial directamente. Hola a todos, Diego, Basma, bienvenidos, Supernova, qué placer teneros aquí en directo conmigo. Ya sabéis, cualquier duda, pregunta podéis hacer ahí, escribir y yo con mucho gusto os voy a leer. Entonces, espero que me esperas con papel y boli. Ya sabes que yo todo me lo apunto, no quiero que se me quede nada. Y la sabiduría es conocimiento puesto en acción, que de hecho hoy vamos a hablar algún punto sobre este tema. ¿Y por qué te digo eso? Porque hoy a lo mejor dirás, oh sí, ajá, lo entendiste o justo era la palabra, la frase que necesitabas, pero como luego vas a hacer quehaceres, vas a empezar a hacer cosas en casa, se te va a olvidar. Así que apunta al menos palabras claves que te pueden luego ayudar. Así que para llegar a ser grande y para hacer grandes cosas a nivel personal y empresarial, tendrás que saber estos 4 pilares. Yo creo que en un tipo estaré haciendo lo mismo que tú. Me alegro mucho. Seguro que sí. Ya verás que, mira, estos 4 pilares te van a ayudar bastante. Te va a ayudar a salir del estancamiento, del momento que estás con tu negocio y vas a dar ese paso que va a hacer que todo vaya subiendo, vaya creciendo y puedas disfrutar, porque realmente los negocios están para que nosotros podamos disfrutar. Evidentemente tenemos que pasar por diferentes fases, no nos queda otra, ¿no? Pero entendiendo los procesos y aprender o tener esos conocimientos puestos en acción es lo que nos va a llegar a tener esos resultados. Y como digo yo, acórtate siempre el camino, ten un mentor, una mentora que te ayuda, porque si no al final pagamos con años de vida. Ok, ¿preparadas? Hola Estefanía también. Escribidme de dónde os conectáis. Ya sé que Diego es de Barcelona. ¿Quién más? Basman de Barcelona. ¿De dónde os conectáis? Supernova, recuérdame tu nombre, porfa. ¿Y de dónde te conectas? Estefanía, Pablo. Bienvenidos a este tiempo de proteína mental. Ok, entre que me ponéis ahí, ya sabéis, yo vivo en España, en Barcelona. No soy de aquí, pero vivo aquí de hace 25 años. Así que, y he levantado mis negocios aquí en España. No fue fácil, pero ha merecido la pena. Soy Melissa Ortiz de Medellín, Colombia. Ay, Melissa, yo estuve ahí en 2019, en noviembre, di una conferencia en Cartagena de las Indias, en un congreso que lo organiza Manuela, yo de Canarias, sí. Así que me encantó, amé. Quiero volver otra vez a Colombia. Me encanta. Y Canarias estaré dentro de poco. En fin, vamos a ir con lo nuestro. Os voy a leer pilar número 1, perdón. Vamos a empezar, espero que toméis apunte. Pilar número 1 de la grandeza, el yo, la persona. ¿Okay? Leonardo da Vinci decía, y os voy a leer porque es una frase increíble, que dice así: no es posible tener un dominio mayor ni menor que el dominio de uno mismo, ¿sabes? El dominio propio. El dominio propio es de suma importancia. No puedes tener dominio sobre otras cosas, sobre tu negocio, sobre otras áreas de tu vida, si tú primero no tienes dominio de ti misma. ¿Okay? Entonces dice, nunca tendrás ni más ni menos dominios que el que tengas de ti misma.
¿Eso qué nos quiere decir? Que primero tenemos que conocernos, cómo somos, hasta dónde podemos llegar, cuáles fueron hasta ahora los pasos que hemos dado en base a qué, cómo es nuestra autoestima, cómo nos vemos a nosotros mismos, cuáles son nuestras creencias. Porque hasta donde nosotros tenemos dominio sobre nosotros, vamos a tener dominio alrededor nuestro, que en este caso lo vamos a enfocar en cuanto al negocio, ¿no? Dice, el alcance de tu éxito, decía Leonardo da Vinci, se mide por ese dominio y la profundidad de tu fracaso por tu propio abandono. Que si tú misma te estás abandonando, pues eso ya está sentenciado al fracaso. Ahora, si tú quieres tener éxito en tu negocio, en tu familia, en las personas, en las relaciones, la persona que tú te rodeas, primero tienes que tener dominio propio. Eso quiere decir, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cómo estás actuando? ¿Por qué estás tomando ciertas decisiones? Cuando tú entiendes esta primera parte, ya todo lo demás va a ser mucho más fácil. Así que en el pilar número 1 vemos que el dominio propio es muy importante. Y fíjate, si nosotros no nos conocemos, si nosotros no somos capaces de dominar nuestra forma de pensar. ¿Y eso qué quiere decir? Que al principio no todo es fácil, al principio no todo es, ay, yo ya me conozco, yo ya sé, no. ¿Cómo uno se da cuenta de cómo piensa, de cómo actúa, del dominio que tiene sobre uno mismo? ¿Cómo nos damos cuenta normalmente? Ponérmelo ahí por el chat. ¿Cómo nos damos cuenta de las creencias que tenemos, de las formas de pensar, de las relaciones que tenemos? ¿Cómo nos damos cuenta realmente qué es lo que pasa en nuestra mente? ¿Cuál es el dominio sobre nosotros? ¿Quién se atreve a ponerlo ahí en el chat? A través de cuando nosotros vemos algo es cuando nos damos cuenta cuál es el dominio que tenemos sobre nosotros mismos. Y aquel algo son los resultados. Nosotros nos damos cuenta de cómo actuamos, de cómo pensamos, de cómo creemos, de lo que estamos haciendo a través de los resultados. Cuando vemos los resultados que tenemos, y eso si somos valientes, si tomamos la responsabilidad, porque si no tomamos la responsabilidad de nuestros resultados y la ponemos hacia otras personas, al gobierno, a tu marido, a tu mujer, tus niños, tu negocio, lo que sea, lo echas hacia afuera la responsabilidad, nunca vas a mejorar los resultados, porque no puedes mejorar algo de fuera. Primero hemos dicho que tienes que tener control sobre el dominio propio, sobre ti misma, ¿no? Y eso es sumamente importante porque tu negocio es una extensión. Entonces, los resultados de tu negocio va directamente relacionado cómo estás tú. Va directamente relacionado con el dominio que tienes sobre ti. Y sobre la conciencia que tienes sobre ti misma, sobre el autocontrol que tienes sobre ti misma, sobre el autoconocimiento, autocuidado, la conducta, tu autoestima. Fíjate qué importante. ¿Y qué es lo que te cuentas a ti misma? Todo eso hace parte del dominio, del yo. Entonces, cuando tú tomas las riendas, y eso quiere decir, fijaros, una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo en el día es pensar por qué estoy pensando lo que estoy pensando. ¿Por qué tengo esos resultados? Yo no lo doy por hecho que esos son resultados y ya está. No, yo me pregunto, ok, en el día de hoy, si esa llamada no fue como a mí me hubiera gustado ser, si los números no son lo que me gustaría, si las ventas no han subido como me gustaría, si el equipo, si lo que sea que tengo a mi alrededor a nivel de negocio o a nivel personal, si hay algo que no me cuadra o todo lo contrario me gusta mucho, vuelvo y lo analizo, porque ahí tengo muchas claves de qué es lo que está pasando. No simplemente tomo el resultado y ya está, sino estoy pensando cómo he llegado a ese resultado, cuáles fueron esas partes de mí misma que no he tenido dominio propio, que no he asumido la responsabilidad para que tenga los resultados que tanto quiero. Y si a lo mejor no tengo el conocimiento o las habilidades, pues es responsabilidad mía para
conseguirlo, ¿no? Entonces, fíjate, incluso la autoestima, porque cuando tú no tienes una autoestima alineada, no tienes una autoestima sana, para decir así, lo que va a pasar que incluso los precios de tus productos, servicios, cursos, o cómo los vas a vender, cómo lideras a tu equipo, va a estar directamente relacionado con tu autoestima. Cómo vas a hablar en las redes, cómo te vas a presentar, cómo te vas a dar a conocer. Todo tiene que ver con la autoestima. Entonces, de suma importante primero que nos conozcamos a nosotros mismos, de qué pie cojeamos, cuáles son nuestras áreas a mejorar y cuáles son esas áreas que somos súper buenos y seguir potenciando, porque sabes que yo muchas veces he pensado, ok, voy a intentar ser mucho más organizada porque es una de mis áreas a mejorar. Voy a intentar hacer mucho más ordenada en todo. Pero sabéis que en lugar de, evidentemente cuando tienes equipo es diferente, al principio pues te va a tocar a ti hacer muchas de las cosas que no te gusta, pero cuando ya vas creciendo en tu negocio vas pensando, ¿por qué voy a gastar tiempo, energía, esfuerzo en mejorar algo que podría tener a alguien en equipo que sea muy bueno en eso y delegar y yo potenciar mis habilidades y mis partes que son realmente fuertes? Entonces, fíjate, evidentemente que todo lo que mejoramos es para nosotros, ¿no? Pero tú tienes que entender o ver en tu negocio cuáles son esas áreas que la necesitas potenciar rápido para que tu negocio crezca. Y esto es el dominio propio. Tienes que conocerte porque de eso va a depender todo. Luego volveremos a eso, que os voy a dar una ley que os lo va a cambiar todo, va a ser muy fácil, si tú la aplicas, encima te lo voy a explicar con un ejemplo que se te va a quedar y cuando cierras los ojos te lo recordarás y verás cómo puedes transformar para siempre tu negocio, ¿sí? Pilar número 2, la historia. Fijaos, hemos dicho el primero el yo y segundo la historia. Primero, aquí vamos a hablar de dos tipos de historia. Primero, la historia que te cuentas. ¿Cuál es la historia que te estás contando a ti misma? ¿Cuál es la historia sobre tu negocio que estás contando? ¿Cuál es la historia sobre la relación de pareja? ¿Cuál es la historia sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus sueños? ¿Cuál es la historia que te estás contando? ¿Ok? Pregunta de poder. Y segundo, de la historia es el arma más poderosa que debería tener cualquier líder. Y líder me refiero, si tienes un negocio o si tienes un equipo, incluso en tu casa, es la historia. Y te explico por qué. De hecho, la historia podríamos decir que es la moneda ahora mismo, actualmente, es la moneda más corriente de la humanidad, la que más se usa. Y piensa, ¿en qué usas tu historia o la historia? Primero, como pilar en tu entorno, porque tú tienes tu propia historia que la vas a enseñar a quién, a tu equipo, a tus proveedores, a la gente en Instagram, en las redes sociales, a través de todo lo que estás haciendo. Y fíjate, la historia quiere decir no solamente lo que estás contando, sino lo que estás transmitiendo, cómo incluso estás vendiendo. Porque cuanto mejor transmites, cuanto mejor expones tu historia, más relaciones profesionales y más crecimiento en tu negocio vas a tener. Y ahora te voy a explicar. Este pilar gira en el entorno a la capacidad de contar historias. Cuando tú estás al principio con que ahora a lo mejor es tu marido, tu novio, cuando conoces a alguien, tú te vendes a ti misma, tú le cuentas una historia. Evidentemente que intentas hacerlo con lo más real posible, ¿no? Pero al final te intentas vender, estás contando una historia. Eso es un primer pilar. Hemos dicho que este pilar gira en torno a la capacidad de contar la historia y cómo aprovechar al máximo esta ley de la narrativa de contar para convencer a tu entorno. La ley de la narrativa es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque a través de tu historia convences a alguien a comprar. Si tú has probado un producto, ¿no? Si yo me hice los exosomas con, yo qué sé, en la cara,
y me ha quedado una cara espectacular. Cuando yo voy contando mi historia, yo voy a vender ese producto, ese servicio, ese tratamiento, ¿verdad? Cuando yo tengo una formación que vendo de pestañas, de uñas, de negocio de éxito como el que tengo yo, estoy contando la historia, los testimonios de las personas que fueron tocadas o han tenido resultados increíbles a través de la formación que he impartido, ¿verdad? Es una historia que estás contando. Y por eso es de suma importancia que tú estés ahí pendiente de cómo estás contando esta historia, porque a lo mejor tú en realidad tienes resultados excelentes, pero no sabes contarlo de manera correcta. A lo mejor tienes vergüenza de salir en las redes, como le pasa a muchos de mis alumnas de negocio de éxito. Se mueren de vergüenza de salir en hacer un directo o hacer una historia, y lo entiendo, pero la gente, hemos dicho que es la moneda de cambio ahora para la humanidad, es la historia, es cómo explicas, cómo te vendes de alguna manera, ¿verdad? Entonces, piensa que esto, incluso el hecho de cómo tú cuentas tu historia, cómo tú cuentas la historia de tu negocio, va a interponer directamente o indirectamente en tu negocio y en los resultados de tu negocio. Porque ya sabemos que no gana el mejor producto, sino el más conocido. ¿Cómo vas a dar a conocer tu producto, tu servicio o tu programa o tu formación? Es a través de cómo cuentas tu historia, es a través de quién eres tú como persona, cómo te vendes a los demás, ¿no? ¿Y qué consigues con esto? Que en función de, evidentemente, tiene que ser alineado a tus principios y valores. No vas a vender algo que tú no eres, ¿no? Sino realmente la persona en la que tú eres, y evidentemente la historia que te vas a vender a ti también es la persona en la que quieres convertirte. Suma importancia eso. Yo constantemente, ¿no? Nosotros todos tenemos o deberíamos tener sueños, metas a cumplir, y para poder cumplir eso nosotros tenemos que adquirir nuevos conocimientos y nuevas habilidades para poder conseguir esos resultados. Entonces aquí es la historia, es cómo es esa Emma de aquí a un año que ha conseguido esos resultados, qué conocimientos, qué habilidades, qué disciplinas ha tenido que adquirir para conseguir esos resultados. Y eso es una historia. Yo me lo imagino, ok, esta persona, o tengo mentores que ya tienen esos resultados, los veo su historia, veo su progreso, veo sus resultados, y lo que hacemos es que nosotros, evidentemente, el éxito deja rastro, simplemente acercándote a hacer lo máximo posible lo que ellos hacen, te van a dar resultados a ti también. Entonces, fíjate, tienes que aprovechar al máximo la narrativa, porque la narrativa realmente es una ley poderosa en la cual interfiere directamente tu persona y la relación con los que te están viendo, escuchando, que aquí entra tu equipo, aquí entra la comunidad que tú tienes, las alumnas que tienes, las clientas que tienes o que quieres tener, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque en función de cómo tú te das a conocer, de cómo tú te vendes, de cómo tú cuentas tus historias, ellas te van a seguir. Ellas te van a comprar. Me refiero a ellas porque normalmente bueno, depende, ¿no? Qué tipo de clientes, pero la mayoría que me están siguiendo a mí son mujeres que trabajan a lo mejor en estética, y tienen más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, fíjate, ¿para qué? Para que te sigan, para que te compren, ¿vale? Aquello que tú ofreces, para que crean, para que confíen en ti, para que hagan clic incluso en tu página de producto o lo que sea que estás vendiendo, en la forma que tú estás actuando, para que te escuchen y para que te comprenden. Todas estas cosas lo estamos de alguna manera entregando, sabiendo o sin saber. Pero en el momento cuando tú tomas conocimiento de eso, va a ser mucho más fácil de ofrecerte y de darte a entender, porque a lo mejor tú quieres explicar una cosa o quieres enseñar una cosa, pero la forma en la que estás transmitiéndolo dice otra cosa completamente distinta. Entonces, ¿cuál es la historia que te estás contando? ¿Cuál es la historia que estás vendiendo? ¿Lo enseñas hacia afuera?
ten cuidado, porque si tú dices que eres una empresaria, que tú quieres tener un negocio exitoso, pero por otro lado no sabes vender, no te gusta vender, pues te estás poniendo piedra en tu propio camino, porque las ventas son el oxígeno de tu negocio. O te enfocas solamente en aprender de... ¿cómo se llama? Aprender de técnicas para ser más experta, pero tú no aprendes de finanzas, no aprendes de estrategia, no aprendes de la planificación, organización, marketing, las habilidades que se necesita para tener un negocio exitoso. ¿Cómo vas a tener tú ese negocio exitoso? ¿Cómo vas a enseñar a esa alumna, que es lo que me pasaba a mí muchos años y eso era un conflicto interno que yo tenía? Yo enseñaba a la gente a hacer pestañas y uñas, ¿no? Yo fui profesora por muchos años de uñas y luego más de 10 años en pestañas y en cejas, y yo pensaba, ¿cómo lo estoy ofreciendo yo? Por un lado, una nueva profesión que se supone que van a ganar más dinero, que se supone que les va a dar la vida que quieren, cuando en realidad solamente con eso se van a quedar esclavas de sus negocios y se van a quedar estancadas y van a tener que trabajar 10, 12 horas al día, como lo pasa con la mayoría, y no hay forma de que salgan porque creen que simplemente formándose más en pestañas, en cejas, en la que sea, uñas, peluquería, lo que sea que tú estás trabajando, es suficiente para que tu negocio sea exitoso, y eso no era verdad. Entonces mi historia interna con la que la enseñaba, había ahí una fricción. Entonces yo pensé, no puede ser, porque yo sé que solamente con eso no es suficiente para que tengan negocios exitosos. Y entonces lo que hice para estar alineado, porque es muy importante, principios y valores siempre alineados, porque si no eres congruente contigo misma, al final pues el síndrome del impostor, la procrastinación se va a empoderar de ti. Entonces lo que hice es que he añadido a las formaciones de pestañas, la que teníamos un intensivo de una semana, un poco o 2-3 horas al menos de puntos importantes y básicos de mentoría de negocio, para que tú aprendas en 2-3 cositas que pueden ayudarte al menos al despertar y entender que ok, está genial que te formes en eso, pero no te quedes solo con eso, porque eso solo no te va a llegar a tener un negocio exitoso. Entonces aquí es la historia, fíjate la importancia que tiene. ¿Okay? Y vamos a pasar con esto mismo al tercer pilar, que es la filosofía. La filosofía, ¿qué es la filosofía de una persona? Son el conjunto de creencias y principios que modela su vida y su negocio. Tu filosofía, la que tú tienes, es la que te da los resultados que tiene. La filosofía, tu verdad, tus creencias, y te digo tu verdad no porque tú no dices la verdad, pero sabemos que la realidad es la realidad que las personas creen que es la realidad y no es realidad de realidad, porque nosotros tenemos aquí un sistema reticular activo que hace de filtro para que todo aquello que para nosotros es importante lo podamos ver, lo podamos retener, nos podemos enfocar, y para aquello que nuestro filtro, nuestra mente cree que no es importante, lo va a desechar. ¿Y qué pasa aquí? Que muchas veces no consigue los resultados de tu negocio, es porque ese sistema reticular activo, esa realidad que tú crees que tienes, no está alineada, porque está personalizada o está programada con tus experiencias de tu infancia, de tu niñez, de tu adultez, de la experiencia anteriores, de tus relaciones, de tus trabajos, de cómo te han funcionado hasta ahora el negocio, y eso programa tu mente. Y como eso programa tu mente, aunque tú quisieras tener otros resultados, vas a tener lo mismo, porque es lo único que el sistema reticular activo te va a dejar ver. Entonces aquí tú tienes que trabajar y ver cuál es tu filosofía de vida, cómo es la filosofía que tú llevas tu negocio. Apúntalo en el papel, cuáles son ese conjunto de creencias, de patrones que estás repitiendo, ¿no? El otro día le contaba a una de nuestras alumnas del programa de negocio de éxito, porque me preguntó, ¿cómo has pasado porque yo les he contado que hasta 2019, yo empecé mi primer negocio en 2010, constantemente doblaba la facturación de mi salón, hasta que en 2019, finales de 2019, llegué a facturar prácticamente 500.000 euros al año. Un pastón.
Pero, ¿qué pasaba? Que al final del año yo no tenía beneficio. Bueno, no es que no tenía, no los veía. No me quedaba dinero en el bolsillo. Y en transcurso del año tampoco es que me he comprado grandes cosas. Pero mi filosofía, mis creencias, mi forma de pensar era que el dinero que entraba en mi negocio, pagaba lo que tenía que pagar y luego lo invertía en el negocio. Pero no es una inversión si no hay planificación, si no hay organización, si no hay un estado financiero, un balance para que tú sepas en qué momento, por qué y cómo se retorna ese dinero que estás reinvirtiendo en tu negocio. Entonces, claro, ella me preguntaba, Emma, pero ¿cómo te diste cuenta que estás repitiendo un patrón, que tienes una filosofía equivocada sobre el negocio? Le he dicho, porque es que estaba harta, que estaba doblando facturación, encima a nada vino COVID y yo me quedé sorprendida porque digo, no puede ser que con tanto dinero que estoy facturando no me queda nada. Y entonces empecé a analizar el sistema de pensamiento que tenía, qué hacía, cuáles eran los pasos que yo estaba dando en cuanto a las finanzas en mi negocio y en qué momento de mi vida algo, que es decir, esta estructura de pensamiento tenía relación con algo de mi pasado. Entonces empecé a apuntar, y eso es de suma importancia, que tengáis vuestro diario. Os lo quería enseñar, pero aquí tengo 50.000 libros aquí. Vuestro diario donde estás apuntando todo cómo tomas las decisiones, por qué tomas esas decisiones, que es un diario de empresario, no un diario de cómo te sientes, ¿no? Entonces yo empecé a apuntar y me preguntaba, ok, hoy hemos facturado tanto, he pagado las cosas que tenía que pagar, sin tener planificación, saber qué día bien, ok, entonces apuntaba esto y luego decía, voy a comprar una manta, voy a comprar, ¿no? Para mi salón, voy a redecorar eso, ahora ese dinero voy a hacer esa cosa. Y claro, haciendo de esa manera, al final del año, no quedaba absolutamente nada. Entonces me di cuenta que en el momento cuando entraba el dinero en mi negocio, lo que yo hacía es que de alguna manera lo apartaba de mí o como que lo echaba sin darme cuenta. Entonces yo empecé a pensar en qué momento de mi vida he vivido yo algo parecido para que yo sin darme cuenta estoy repitiendo ese patrón, porque en realidad en un negocio el dinero viene a ti, que si tú estás vendiendo, si tienes tu forma de vender, el dinero viene a ti, se tiene que quedar contigo y se tiene que multiplicar. Entonces, claro, había ese choque y tuve que hacer un pensamiento, irme atrás y recordarme que mi madre, mi madre no trabajaba, entonces mi padre era chofer de camión, le traía el sueldo, cada 2 semanas le traía lo que él ganaba y entonces mi madre, nosotros veníamos de una familia muy, muy humilde, por lo tanto, hasta que mi padre nos traía el sueldo nos quedábamos así. Entonces mi madre le traía el sueldo y los primeros 2 días compraba comida, pagaba rápido, al mejor luz, agua, lo que sea. Total, que en 2-3 días se quedaba sin nada y teníamos otra vez 1 o 2 semanas hasta que mi padre volvería a venir y volvería a traernos dinero. Entonces fíjate, un patrón que parece tan insignificante puede determinar tu negocio. Por eso te digo, filosofía. ¿Cuál es la filosofía? Yo pensaba que era normal que entre dinero y que yo vaya pagando las cosas, pero no sabía que tenía que tener planificación, organización, saber cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión. Si realmente invierto algo, ¿en cuánto tiempo se tiene que retornar? ¿Por cuánto se tiene que retornar? No tenía ni idea de eso y entonces simplemente repetía un patrón de mi infancia. Pues cuando me di cuenta de esto, pude romper el patrón y a partir de ahí mi negocio subió, creció y no solo eso, sino que pude abrir varias líneas de negocios distintas. ¿Okay? Entonces eso es la filosofía, esos son ese cúmulo de creencias, estructuras mentales que tú tienes por los cuales tú estás tomando todas las decisiones de tu negocio y tú crees que estás en la verdad. Y es verdad, para ti es verdad. Ahora, piensa que, ¿y si pones en duda esa verdad? ¿Por qué otras personas, otra de las preguntas que yo me hacía, ¿por qué otras personas con el mismo tipo de negocio que yo han podido tener 2, 3, 5 salones, tienen equipos grandes, facturan al mejor doble, triple que yo, tienen una mejor vida? ¿Por qué yo no? Entonces, en todo ese cuestionamiento personal que me hice, y espero que te lo hagas tú también,
me di cuenta que al final, porque yo pensaba, no, el problema son los precios, no, el problema es el sitio, no, el problema es el tipo de cliente, el problema es el producto, no, el problema es que me tengo que formar más en pestañas, a lo mejor si llego a ser trainer, a lo mejor si llego a ser juez internacional, que al final llegué todo eso, pero no es que mejoró mi negocio, sí, mi reputación, sí, mi autoridad en el sector, pero al nivel esto no me iba mejor, porque en realidad era la gestión empresarial o la gestión de mi negocio que en ese momento yo no tenía conocimiento, que estoy repitiendo un patrón. ¿Por qué te digo esto? Porque tu realidad está formada en función de todas las experiencias hasta el día de hoy. Y si tú quieres cambiar, tienes que poner en duda esa realidad, esa verdad tuya. Y reunirte con personas, ¿no? Dicen que somos la suma de las 5 personas que nos rodean. Pues júntate con personas que tienen resultados en el negocio, tienen resultados en la área que a ti te interesa y ver qué es lo que está haciendo para que tenga. Porque en el momento cuando tú ves, entiendes, adquieres ese conocimiento y esas habilidades, lo pones en acción, ¿qué pasa? Empiezas a tener resultados. Entonces, recuerda eso, que tu filosofía, que si tu forma de pensar, ese conjunto de creencias, ese conjunto de principios, guía tu comportamiento constantemente y son las creencias fundamentales en las que se basan tu comportamiento en todas las áreas de tu vida. Hay resultados que no te guste, revisa tu filosofía, tu forma de gestionar esa área de tu vida. Y no para juzgarte, simplemente para traer luz. Hay un versículo que yo amo y es cabeza tanto para mí como persona como para mi negocio, y es: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú vas a conocer la verdad de por qué estás actuando como estás actuando y cómo podrías hacer el cambio a esto, porque sí puedes, y no es que tú tienes que ser una persona, quién sabe cómo, no. Tú en el momento cuando tomas la decisión, que si tomas conciencia, tomas la decisión de cambio y haces los pasos de acción, todo cambia. Créeme, yo vengo de una familia muy pobre de Rumanía. Empezaron en España en 2001 limpiando casas, escaleras, cuidando niños, y me fue súper difícil. Mi habla, mi idioma no era el mío, no entendía nada. Realmente me fue muy difícil. Y no solo eso, sino que esos patrones, esa filosofía de vida que yo había vivido en mi país, lo había traído conmigo. Yo pensaba que si huyo a 3.000 kilómetros de distancia, eso se quedan ahí con esos problemas, con todo eso. Pero me di cuenta que lo traje conmigo en todas las áreas de mi vida en España. Hasta que empecé a tomar conciencia, a ver qué es lo que está pasando, formarme primero para mí, para sanar todo mi pasado y transformar al final. Primero me enfoqué mucho a nivel personal, ¿no? Porque me había casado, me había divorciado, no entendía nada, etc. Entonces me informé primero para sanar yo a nivel personal, y automáticamente, evidentemente, esto influyó en mi negocio. Y luego pues tuve que aprender de negocio y las habilidades que generan dinero para que mi negocio funcione, ¿sí? Entonces, eso es el pilar número 3. Y el pilar número 4 es el equipo. No puedes tener un negocio exitoso sin un equipo. Evidentemente que ahora hay muchos negocios digitales, que eso es otra cosa, pero yo sé que la mayoría que me estáis siguiendo sois dueñas de negocios que son presenciales, ¿no? Que tienen un salón o tienen una inmobiliaria, ¿no? Sois negocios que son presenciales. Entonces, todo lo que produce la empresa, tanto bueno como malo, influye y fluye directamente del equipo. Influye al equipo y fluye desde el equipo. Entonces, es tu responsabilidad como líder de tu equipo, de tu negocio, de formar a tu equipo, de entrenar a tu equipo, de ver sus habilidades, su filosofía de vida. Yo no contrato ninguna persona sin conocer su filosofía de vida, sin conocer sus creencias, cuáles son sus formas de ser como persona, cuál es su actitud. Por un lado, la aptitud, que es muy importante, que es decir, qué sabe hacer de lo que yo necesito, pero por otro lado, de suma importancia es la actitud, son sus valores, son sus principios, porque si no están alineadas
a mi negocio, a mi forma de ser, no podremos hacer match, porque al final puede ser un experto increíble en lo que está haciendo, pero si no somos un equipo, no nos va a dar los resultados que queremos, ¿sí? Entonces, tu equipo es un factor determinante en tu negocio, así que tienes que tener buen ojo a quien eliges para que te haga compañía contigo, porque sabes que hemos dicho al principio que tu historia, cómo te presentas a la gente, cómo te vendes, dice mucho. Pues no es solamente tú, sino es también tu equipo. Tú puedes ser una estrella, pero si tu equipo te está pagando, eso se ve desde fuera, eso se refleja y al final no vas a tener los resultados que quieres en tu negocio. Y recuerda, ni siquiera es el problema de ellos, ni siquiera es la responsabilidad de ellos. Es responsabilidad tuya, mía, como dueñas de negocios, de quien elegimos en nuestro equipo o cuánto de rápido despedimos o contratamos o cambiamos de rol para que todo funcione como debería funcionar. ¿Sí? Y os he dicho que os voy a dar un ejemplo sobre el primer pilar, sobre el yo, que os va a ayudar muchísimo para integrar todo eso y para poder realmente hacer crecer rápido tu negocio, ¿ok? Rápido, ¿por qué? Porque fijaros, las cosas mejoran cuando tomas conciencia y tomas acción. Constantemente estoy diciendo a mis alumnas, la pierna derecha es aprender, es conocimiento y la pierna izquierda es tomar acción. Si tú no, cuando andas, pones la pierna derecha, luego izquierda, derecha, izquierda y por lo tanto puedes avanzar lo más rápido que tú quieras. Si tuvieras que saltar solo de conocimiento, conocimiento, no andarías tan rápido, ¿verdad? Entonces, una fórmula mágica para decir así es tener claro hacia dónde vas, adquirir ese conocimiento y acompañarlo de acción masiva en esa dirección. Eso es la fórmula más rápida para que tu negocio crezca. Y eso está comprobado. Fíjate, un 1% de lo que tú sabes hoy o lo de que has aprendido aquí en Proteína Mental, lo aplicas, automáticamente vas a tener mucho mejores y mayores y más rápidos resultados. ¿Cuál es el mayor impasse o mayor reto que tienen las personas? Se infoxica, como dicen ahora, de tanto conocimiento, pero sin tomar acción. Si tú no tomas acción, no te va a servir de nada. ¿Sí? Así que vamos a ver ahora los 5 cubos, la ley de los 5 cubos. Yo sé que eso te va a volar la cabeza y te va a ayudar muchísimo en tu negocio. Mira, todas las personas que tienen éxito, todas las personas que tú has escuchado ahora, ni siquiera hace años atrás, sino ahora que tienen éxito, como por ejemplo, no sé, Elon Musk, Warren Buffett, Elena Cardone, Donald Trump, hablamos de negocio, no de otra cosa, ¿sí? Coral Mujáez, que son mis mentores, Margarita, Pasos, todas esas personas que tienen éxito ahora mismo, que son súper conocidas, que son muy influyentes, que lideran equipos grandes, que facturan millones o billones al año, tienen esta ley, cumple esta ley, la ley de los 5 cubos. Mejor dicho, tiene esos 5 cubos llenos. Y fíjate, solamente ahora tomando notas de esto, pensando en ello y poco a poco queriendo llenar a propósito, intencionalmente esos cubos, absolutamente tu negocio va a cambiar. Tienes 6 meses hasta el final del año para que le des una vuelta por completo a tu negocio. Y estos 5 cubos, esta ley de los 5 cubos te va a ayudar. ¿Sí? Entonces, la suma de esos 5 cubos es la suma de tu potencial profesional. Apunta esto. La suma de estos 5 cubos es la suma de tu potencial profesional. Y hasta donde tú llegan tus sueños y hasta donde llega tu credibilidad y lo que conseguirás alcanzar dependerá de cuánto vas a llenar estos 5 cubos. Piensa en 5 copas o lo que sea, frascos, como tú quieras, ¿no? Pero ahora te voy a explicar cuáles son y verás que es más fácil de lo que crees. Primero, lo que sabes. El primer cubo es lo que tú sabes. Apunta ahí. Número 1, lo que sabes. Y entre paréntesis es tu conocimiento.
tu conocimiento es el primer cubo que tú tienes que llenar. ¿Sí? El primer cubo que va a potenciar tu negocio, que va a potenciar tus relaciones, que va a potenciar esos resultados que tú tienes. El primer cubo o el primer frasco o la primera copa que tienes que llenar es lo que tú sabes, el conocimiento. Segundo, lo que puedes hacer. Que es decir, una vez que adquieres el conocimiento, ¿qué haces con ese? ¿Cómo lo pones? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo tomas acción? Lo que tú puedes hacer. En definitiva, tus habilidades. ¿Okay? Primer cubo, conocimiento. Segundo cubo, habilidades. Que es decir, lo que sí puedes hacer. El tercer cubo son las personas que conoces. Tu red de contactos. En un negocio, la red de contactos es uno de los activos más importantes y luego entenderás por qué. 4. Lo que tienes, tus recursos, y en tus recursos no es solamente el dinero, el tiempo es un recurso, la gente que te puede ayudar es un recurso, la IA es un recurso. Todo lo que tú tienes actualmente, eso es un recurso. Tienes que llenarte cada vez de más recursos. Y el quinto, lo que los demás piensan de ti, que es decir, tu reputación, tu autoridad en el mercado. ¿Por qué? Porque sabemos ahora la importancia de tener una marca personal. Sea lo que sea el tipo de negocio. Mirad, si José Elías, que es el dueño de La Sirena, más 169 empresas, ha creado una marca personal, es que es sumamente importante. Si Marta García, que es una crack en bienes inmuebles, que es multibillonaria, se ha creado una marca personal porque es de suma importancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que los demás piensan de ti. Y esto tiene que ver con los puntos anteriores que hemos hablado, por ejemplo, de la filosofía y la historia, ¿no? Tu reputación, tu autoridad, cómo te perciben la gente que te rodea, qué valor perciben de ti. Todos estos 5 puntos son influenciadores directamente en tu negocio, directamente. Entonces, lo repito, primer cubo o primera copa, vamos a ver así, lo que tú sabes, tu conocimiento. Segundo, lo que puedes hacer, tus habilidades. Tercero, las personas que conoces. Mirad, vas a un congreso, vas a una charla, vas a una ponencia, vas a una formación, incluso yo siempre le digo a mis alumnas, ve a un restaurante, a un hotel de 5 estrellas y tómate un café aunque te cuesta 8 o 9 euros, porque el entorno que es ahí, que respiras, que palpadeas, que sientes, que puedes preguntar, que puedes hablar, que puedes escuchar, es de suma importancia. Somos la suma de las 5 personas que nos rodean, entonces es importante a quién conoce. Dice que hasta la persona que puede cambiar para siempre tu futuro, ¿no? Una persona, yo que sé, quieres conocer a Angelina Jolie, dicen que hay solamente 7 personas claves hasta ti y esa persona que quieres conocer o esa persona con quien quieres tener un negocio, ¿no? O quieres implicarlo, etc. Entonces, es de suma importancia la persona que conoces. Y quinto, lo que los demás piensan de ti. Fíjate, muchas veces decimos, a mí me da igual lo que piensen de mí. En un negocio no puede ser que te da igual, porque tienes clientes que sí te tienes que vender, por lo tanto no te puede dar igual. Tienes proveedores, no te puede dar igual. Tienes equipo, no te puede dar igual. Tienes una audiencia a través de las redes sociales y una comunidad, no te puede dar igual, porque si te da igual no vas a vender. Ahora, ¿tienes que ser tú misma? Sí. ¿Tienes que mejorar todos los días? Claro que sí, porque eso crea que reputación y autoridad que son esenciales en cualquier tipo de negocio. Así que fíjate en la correlación y la interrelación directa entre esos 5 puntos y entenderás la importancia que tiene. Y si te tienes que quedar con algo de todo el proteína mental de hoy, quédate con la ley de los 5 cubos o las 5 copas, ¿ok? Entonces, vamos a ver la primera, ¿qué es? Lo que sabes, ¿no? Lo que hacemos en nuestra vida profesional es adquirir conocimiento, ¿verdad? Primero lo que tenemos que hacer, pues si quieres hacer pestañas, tienes que aprender de pestañas, ¿no? Ahora, si quieres tener un negocio que sea rentable, que escale, que te dé dinero, que te dé tiempo, tienes que aprender de negocio, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer a nivel profesional es
adquirir conocimiento. Hola Lore, hola Gina, hola Jessica, Jaisa, un abrazo a todas, que yo estoy aquí muy enfocada en lo mío. Fijaros, primero, lo que hacemos en nuestra vida profesional es adquirir conocimiento. Los conocimientos aplicados se llaman capacidades. Los conocimientos que tú aplicas se llaman capacidades, ¿sí? Ahora, si tú tienes conocimiento y capacidades, eso se convierte ¿en qué? Te conviertes en alguien valioso para los demás, para tu equipo, para tus clientes, para tus proveedores, para los negocios, los socios que a lo mejor vas a tener en el futuro. Y eso, el conocimiento, la capacidad que trae en automático en hacer una red de contactos, te lleva al tercer punto. El primer punto, que es conocimiento puesto en acción, que se llaman o habilidades o capacidades, como le quieres llamar. Estas dos juntos te lleva a tener una red de contactos. Esa red de contactos, ¿vale? Y ahora fíjate la fórmula: capacidad, conocimiento, capacidades, red de contactos, te lleva a tener ¿qué? Recursos. Porque esa red de contactos, hemos dicho que pueden ser clientes, puede ser tener más bien ventas, quiere decir relaciones con proveedores, incluso puedes conseguir precios mejores, puede ser alianzas estratégicas en tu negocio, y todo eso es igual a recursos en tiempo, recursos incluso en personal, recursos en producto, recursos en estrategia, en conocimiento, en todo lo que te puede aportar esa red de conocimiento, esta red de contactos. Entonces, ¿qué te hace si tú tienes el conocimiento, tienes la capacidad, tienes la red de contactos? Perdona, tienes la red de contactos, tienes los recursos. ¿Cuál es el último? Creas autoridad. Creas autoridad y reputación. Y cuanto mayor es tu autoridad en el mercado, en el nicho que tú estás, en el entorno de tu negocio, más autoridad, más reputación, más negocios, más rentabilidad para tu negocio, más crecimiento, más impacto, más influyes, más inspiras. ¿Me entendéis? Yo sé que a lo mejor os cuesta un poco llevar la esquema, ¿no?, de todo eso, pero es de suma importancia estos 5. Enfócate para hacer crecer tu negocio en estos 5 puntos importantes, o 5. Piénsale que son como copas que tienes que rellenar, porque si a lo mejor en este momento tú dices, ok, sé mucho de mí, por ejemplo, soy mentora, yo qué sé, coach personal. Ok, eres coach personal, genial. Eres experta en pestañas, genial. Eres comercial, o eres experta en venta de inmuebles, perfecto. Pero a lo mejor no tienes el conocimiento de gestionar tu negocio, a lo mejor está por aquí. ¿Qué tienes que hacer? Primero, llenar el vaso de ese conocimiento sobre gestión de negocios, sobre las finanzas, sobre estrategias, sobre negociaciones, sobre marketing, sobre liderazgo. Tienes que llenar tu vaso de conocimiento en esa área para que tu negocio funcione bien. Una vez que has llenado este vaso, ¿cuál viene el segundo? Tomar acción, porque solamente llenar este vaso, si yo no me tomo el agua, no sirve para nada, sería solamente decoración, pero no me nutre, no me sacia la sed. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el conocimiento, y el paso segundo vaso es tomar acción. Al principio estará en el fondo porque te cuesta, porque te da miedo, porque no sabes bien cómo hacerlo, porque entra el síndrome de impostor, porque la procrastinación, porque el autosabotaje. Aún así tú sigues adelante porque sabes que tienes que llenar este vaso. Por lo tanto, cada pequeño conocimiento que has adquirido en el primer vaso lo pones por acción. Y cada acción está llenando tu vaso. Y cada acción que está llenando tu vaso te va a traer, ¿qué? Resultados, ¿no? En este paso que tú estás tomando acción, automáticamente empiezas a ¿qué?
a tener contactos, empezás a conocer personas, como hemos dicho, las redes sociales, tus clientes, inversores, personas que pueden ayudarte en tu negocio. Tiene que ser ganar, ganar. Entonces vas al principio, no conoces a nadie, tienes dos gatos, 2 personas, 2 amigas, 2 conocidas que a lo mejor te compran, que aún no puedes hacer nada, pero según los pasos de acción que estás tomando, según el conocimiento que has adquirido, por ejemplo, si tú empiezas a aprender de finanzas, empiezas a ahorrar dinero, empiezas a ver cómo invertir, empiezas a negociar mejor, vas a hacer mejores relaciones empresariales, porque vas a conocer diferentes tipos de fabricantes, diferentes tipos de proveedores, vas a poder adquirir conocimientos en negociación. Van a ver que contigo no es que te vende y te mete lo que sea, sino que tú tienes conocimiento, tú puedes negociar con ellos, sabes, ¿no? Tomas acción. Por lo tanto, también tu copa de personas de contacto, de la red de contacto que es tan importante, se va llenando. Y una vez que se llena esa copa, también se van a empezar a llenar la copa de tus recursos. Más dinero, más tiempo, más personas hemos dicho que conocemos, ¿no? Todos los recursos que tú puedas tener. Y la quinta copa, una vez que esto empieza a rebosar, empiezas a a llenar tu copa de la autoridad y de la reputación. La empiezas a llenar poco a poco, y cuanto más autoridad y más reputación tienes, puedes subir los precios, puedes negociar mejor, te van a llamar a dar conferencias por todos los sitios, más gente te va a comprar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate, de esas 5 copas que has visto, la más importante, las primeras 2 más importantes que a mí me gustaría que te enfocases, es la del conocimiento y de la tomar acción. No puedes tener red de contactos, porque al final, ¿qué ganar va a ser con esa red de contactos? Nada. Que decir, te vas a quedar ahí en ti misma, pequeña, hacia adentro, en lugar de expandirte. ¿Qué recursos? Tus recursos serán siempre limitados. ¿Qué autoridad vas a tener? Nada, porque en cuanto abres la boca, si no tienes conocimiento y no lo has puesto en acción, ¿qué autoridad vas a tener? ¿Qué resultados? Fijaros, ¿qué resultados daría yo a la gente que me compra mis formaciones si yo no tuviera resultados, si no han visto mi trayectoria, si mis alumnas no hablarían, no daría testimonio de cómo le ha funcionado? Que si he llenado de conocimiento, primero para mí, me he llenado de conocimiento, wow, ahora entiendo por qué no me funcionaba bien mi negocio. Ahora, ¿cuál es? Una vez que lo entiendo, segundo, tomo acción. Pongo mis negocios, las alineo, las finanzas, la estrategia, el equipo, el marketing, todo lo que he adquirido de conocimiento, empiezo a ponerlo en acción y eso me van a dar frutos. Esos frutos son red de contactos porque empiezan a ver la gente quiere ver resultados, quiere ver frutos, no quiere ver la habladuría. Entonces, automáticamente esto se ve en la forma de hablar, en la forma de comportarte, en la forma de transmitir, ¿no? En cómo te comunicas con las personas. Empiezas a verse los resultados y cuando empiezan a verse los resultados, ¿qué pasa con la gente? Quiere estar contigo. Empezaron a invitarme a dar conferencias en Dubái, en Miami, en Brasil, en Colombia, en España, en Italia, en Rumanía, en un montón de países constantemente porque empezaron a ver resultados. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que esa red de contactos me trajo más recursos, más tiempo para mí, más autoridad si hablamos del quinto, más dinero. ¿Entendéis cómo funciona todo? Entonces, enfócate en adquirir conocimientos, no solamente del expertise que tienes, de ser muy buena en lo que haces, sino de negocios. Y pon en acción todo lo que estás aprendiendo para que las demás copas se vayan llenando. Si no tienes las primeras 2 copas llenas, no te va a funcionar nada. Y te lo digo de corazón, te lo digo con amor y te lo digo con tanta pasión que a lo mejor parece que no. ¿Por qué? Porque realmente lo he vivido en mi vida y lo estoy viviendo en cada área que quiero mejorar. Tengo que volver a la primera copa, llenarla de conocimiento. Y una vez que estoy llenando mi copa de conocimiento, tengo que tomar acción. Y en la acción masiva, que si no, hoy un poco más, no. Aunque no estoy segura, aunque estoy en incertidumbre, aunque tenga miedo, aún ni siquiera sé el cómo. Toma acción.
Y mientras estás tomando acción en la dirección de tu objetivo, vas a empezar a tener claridad, vas a empezar a ver las cosas, las oportunidades. Ese sistema reticular activo que os he comentado en el principio empieza a enseñarte esas oportunidades. Así que enfócate en esas dos cosas. Y os quería dejar, si no tenéis preguntas, os quería dejar con una frase de Stephen Bartlett que dice así: aquellos que acumulan oro tienen riqueza durante un instante. Aquellos que acumulan conocimientos y capacidades tienen riqueza durante toda la vida. La verdadera prosperidad es lo que sabes y lo que puedes hacer. Lo que sabes, lo que hasta aquí, yo siempre les digo, mete dinero aquí, en tu mente, porque tu mente va a llenar tus bolsillos. Porque nadie te puede quitar. Yo qué sé, pasa cualquier cosa, me tengo que ir a China, a India, a Miami, a Dubái, a Rumanía, a donde sea. ¿Y qué me puedo llevar? Me tengo que llevar mi conocimiento, y este de aquí me va a ayudar a abrir un nuevo negocio a donde sea y de lo que sea, porque el producto ni siquiera es relevante. ¿Puedo? ¿Por qué? Porque tengo aquí. Si yo no tuviera aquí la información, y no solamente porque claro está, mucha gente tiene información, pocos toman acción. Si yo no vacío mi mente, que si yo no digo, ok, esto es lo que sé, tomo acción con miedo, con fracaso seguramente muchas veces. Yo también he fracasado muchas veces, muchas más de lo que me hubiera gustado. Aún así he seguido con miedos, con incertidumbre, sin saber ni siquiera el cómo. Pues ya vendrá, ¿no? Dicen que el empresario se teja su paracaídas mientras cae, que si no lo tiene todo preparado, porque no lo sabe. Así que aquellos que acumulan oro tienen riqueza durante un instante, pero aquellos que acumulan conocimientos y capacidades tienen riqueza durante toda la vida. Y yo de verdad, de corazón, quiero que tengas riqueza toda la vida. Y eso solamente depende de ti. No del gobierno, no de la gente, no de lo que está por ahí. Nada de eso tiene influencia más de la que tú le estás dando. Por eso, ten cuidado con quién te rodeas y enfócate que todo conocimiento que ya tienes o te falta, acumúlalo y ponlo en acción masiva. Que decir, no solamente lo haces una vez, no te ha salido bien, te levantas y vuelves a hacerlo. Fijaros, yo hace 2 meses he dejado una de mis líneas de negocio que llevaba 15 años, que para mí era la parte más segura, era lo máximo conocido para mí hasta entonces, ¿no? Para abrirme a todo un negocio digital y tener un infoproducto. Para mí eso fue como, Dios mío, ¿cómo puede ser que te desprendes de todo lo que te facturaba bien? Tenía equipo, reconocimiento, autoridad, recursos, todo. Y he decidido dejarlo para enfocarme en otra línea de negocio porque, bueno, etcétera, quiero vivir en otro sitio, todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué he dicho? Nada, ok, no sé cómo me va a ir aún no tengo claro todo lo que voy a hacer, pero sé que tengo conocimiento y lo único que tengo que hacer es poner en acción. Si me funcionó una vez en otro tipo de negocio, no, quiere decir, esa va a ser mi certeza, ya lo hice una vez, ya tuviste éxito una vez, lo volverás a tener otra vez, porque lo vas a poner en acción. ¿Ok? Espero que esto os va a ayudar y que entiendes que la verdadera prosperidad es de lo que sabes y lo que aplicas de lo que sabes. ¿Ok? Un besito, os quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Proteína Mental el martes que viene. Lo voy a subir a YouTube, os voy a pasar el link, vuelve a escucharlo, toma notas, de verdad está hecho, pensado, masticado estos días para ti, para que sea simple, para que lo puedas aplicar y que puedas tener esos conocimientos que a mí me hubiera gustado tener hace muchos años atrás y no hacer tantos errores, tantos fracasos, tantos dolores de cabeza, tanto tiempo sin estar con mi familia. Sí, espero que eso te sirva.
Toma esa acción desde ya. No esperes el año que viene en enero, desde ya, para que puedas tener lo antes posible esos resultados. Os quiero.